Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición el poder estar aquí de nueva cuenta, aquí con ustedes. El Señor en su misericordia nos ha permitido el que podamos transmitir el discipulado por línea. A todos aquellos que se conecten por estos medios son bienvenidos a esta transmisión, que el Señor pueda eh, instruirles a través de su bendita palabra. Para los que no me conocen y son la primera vez tienen, que se han conectado, mi nombre es María García, soy la esposa del pastor David García, y hoy vamos a estar hablando un tema muy, muy bonito y de mucha edificación. Quisiera, antes de darle el tiempo a él, ya sé que ahorita vamos un poco atrasaditos con 10 minutitos, ¿verdad? Por eso de las conexiones, de la internet y todo eso, que a veces hay un poco de obstáculo, pero aquí estamos. Y nada más queda recalcar que mañana tendremos, con la ayuda del Señor, nuestra transmisión del servicio de oración e intercesión. Mándenos sus preguntas o también sus peticiones de oración, y las estaremos recibiendo, ¿verdad? Aquí en la transmisión. Si lo gustan hacer con toda confianza, lo pueden hacer también. Mañana vamos a estar orando por estas necesidades, aunque, como les vuelvo a repetir, no solamente las oramos para el día, el día martes, sino que todos los días, ¿verdad? Llevando las peticiones delante del Señor, sabiendo, como lo dice su palabra, ¿verdad? Que no dejemos de orar, no dejemos de interceder, ¿verdad? Los unos por los otros. Y también, ¿verdad? En su palabra también nos dice que verdad que nosotros como cuerpo de Cristo debemos estar llevando las cargas los unos de los otros. Ahora, todos aquellos que se conectan también por las redes por el TikTok, todos sean bienvenidos, mis amados. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. De verdad que nos es un gozo, un privilegio el poder estar aquí transmitiendo la bendita palabra del Señor. Y pues vamos de hecho a poder estar recibiendo también sus comentarios, y también, ¿verdad? Si gustan hacerlos, siéntanse con toda libertad de hacerlos. Amén. Para los que no saben el número de teléfono, la iglesia se llama Iglesia de Cristo el Renuevo. Pueden llamar también al teléfono al 971-330-8787. Repito, 971-330-8787. Nuestro pastor nos va a estar dando otros anuncios más, pero eso va a ser, creo que más adelantito. Pero hoy sí, no sé si es tiempo que le dé el tiempo o todavía va a checar algunos detalles. Bueno, como dice mi esposa, estamos revisando, estamos tratando de arreglar y a acomodar este lugar. Tenemos aquí algunas cosas que vamos a estar más adelante añadiendo para que se vea ya diferente. Esto es un cuarto que tenemos aquí en la casa. Así que la verdad que es una bendición tenerles, mis hermanos. Dios les bendiga. Y hoy tenemos este es el discipulado, tiempos de espigar. Es lindo poder espigar y enseñar conforme a la palabra. Ayer Dios, bueno, en esta semana que pasó, Dios me dio un tema muy bonito que se llama ¿Quién soy yo? Y ayer lo compartí en la congregación, fue de mucha bendición. Y queremos, por medio de esa enseñanza, sacar espiguitas para que usted también podamos todos comprender y tratar de entender quiénes somos en realidad. Ah, terrenalmente lo entendemos, pero hay que ver también espiritualmente, ¿verdad? Y pues quiero que platiquemos un poquito con respecto a este tema que vamos a estar compartiendo mi amada esposa y su servidor, para que podamos entender y ver y comprender lo que Dios nos quiere dar a entender, si se puede decir así, de quiénes somos nosotros. Usted tal vez tiene un nombre, como todos tenemos una identificación, sabemos quiénes somos, tenemos huellas digitales, huellas, sí, ¿no? Dactilares, sí. Huellas. Ahora con tanta tecnología, hasta la pupila del ojo le puede decir uno quién es y todo. Pero a la luz de la palabra hay algo tan especial que nosotros como creyentes deberíamos de poder entender quiénes somos.
Antes de comenzar, vamos a orar para poder desarrollar el tema. Hermana María, Sí, amén. por favor, que nos lleves en la presencia del Señor por medio de la oración, en lo que yo aquí estamos acomodándonos todo, para que todos salgamos bendecidos, mis amados. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias infinitamente Sí, Señor, por tu gracias, amor y Padre. tu misericordia que has tenido con En el cada nombre de uno de Jesús te nosotros. agradecemos, Señor, Padre. en esta hora, Señor, Sí, damos Señor, gloria y honra a tu bendito nombre, mi Señor, porque Sí, sabemos Padre, que todas las gracias, cosas, Señor, Padre, gracias. son tuyas, mi Señor amado. Todo lo que tú has Gracias, hecho en Señor. medio de nosotros, Señor, te lo debemos a Padre, ti, mi Dios ayúdanos, amado. Y en guíanos esta tarde, con tu Señor, en gracia, esta tarde que tú has tu provisto, Padre, para que benevolencia, podamos, Señor. Señor, llevar, Señor, esta bendita En el palabra nombre de también, Jesús. Señor, tú lo has provisto, tú has, Señor, dado este En el nombre momento, de este Jesús, tiempo, Padre de la gloria, háblanos, para Padre, poder llevar esta bendita ministranos, palabra, Señor, y que sea sobre de todo que edificación, seamos que traiga el restaurados efecto para lo cual tú la en has el nombre de enviado, mi Jesús, Señor sí, Padre. amado. En el nombre de Jesús, bendice a todos mis hermanos, a todos Sí, Padre, aquellos en que el la nombre de escucharán, a Jesús, sí, todos, Señor, que estarán, Señor, por medio de los medios digitales. Señor, bendíceles, Padre, grandemente. Gracias, En el nombre de gracias. Jesús Alabamos te tu damos toda nombre, la Señor. gloria y que caiga, Señor, tu enseñanza como una lluvia fresca sobre nuestras Aleluya, vidas. sí, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén Amén y y amén. amén. Fíjese, mi amado, que lo primero que tenemos que platicar es quiénes somos nosotros. Yo el tema usé la misma diapositiva que presenté el día de ayer, pero es importante entender quiénes somos. Según el libro déjeme se lo pongo aquí para que todos trabajemos. Según el libro de ¿Quién eres tú? Por ejemplo, según el libro de Salmos, si usted me acompaña ahí en su casita con su Biblia, mire, yo aquí puse y lo subrayé con algunas cositas porque es importante que entendamos esto. Dice Salmos 2:7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Número uno, tenemos que entender, digo tenemos porque ya tenemos un compromiso con Dios, que pertenecemos a Dios. Mire este pasaje, hay un decreto y hay una afirmación de que somos del Señor. Pero ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces en el transcurso de nuestra vida cotidiana, nuestra vida biológica, como que algo viene en nuestras vidas y nos separa del plan perfecto de Dios. La Biblia nos habla en Génesis capítulo 1 en adelante, narra la creación, pero en el capítulo 2 nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, nosotros ya tenemos una identificación, ya sabemos quiénes somos, según Génesis capítulo 2. Somos creación de Dios y su gloria manifestada se ha ido manifestando durante generaciones, generaciones y generaciones. Entonces, cuando vemos el Salmo capítulo 2 en su verso 7, mire, hay un decreto. En aquel tiempo, en aquel pasaje de Génesis 2, el Señor dijo, hagamos al hombre, mire lo que decretó. Sí, amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué no me lo lees? Lo tienes ahí, Génesis capítulo 2. Abre tus Biblias. Bueno, aquí mi esposa en lo que abres tus Biblias, porque tenemos que ir desarrollando el tema y hablando de lo que es la formación. Génesis capítulo 2. Ok, en su verso, creo que si usted me ayuda. Ok, entonces dice, el Edén más abajito donde fue formado el hombre. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero fíjese qué bonito, ¿no? Porque dice, Dios todo lo que creó, lo creó bien. Ese pasaje que dice, hagamos al hombre, ¿dónde está? ¿Te recuerdas? A ver, buscámoslo en lo que sigo aquí, porque ahí mire qué interesante, cómo es que Dios decreta, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Algunas versiones lo hablan. Sí, es Génesis 1:26. Perdón, ahí está 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Imagínense el decreto, la palabra decreto, ahí la vemos. Hagamos al hombre, Dios decretó, hagamos al hombre. Entonces, el Señor lo hace todo perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vino a pasar? Por qué nosotros perdimos esa identidad, esa línea donde veníamos? Acuérdense que dentro del huerto encontramos algunas situaciones que se pusieron tal vez en contra de la creación de Dios. Número uno fue la desobediencia y la tentación. Acuérdese, desobediencia y la tentación. La desobediencia, ¿por qué? Porque Dios les dijo a Adán y a Eva, de todo árbol pueden comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí viene, ahí viene la desobediencia. Sí, amén. Amén. La desobediencia. Y ahí cayeron. Entonces vino a ser un estrago eso, porque tuvo que sacarlos el Señor del huerto. Pero siguieron teniendo su identidad. Sabían quiénes eran. Eran Adán, eran Eva. Pero ya no tenían ese contacto con lo espiritual en ese momento. Tuvo que sacarlos el Señor, porque si no el pecado se hubiera hecho eterno. Entonces, cuando vemos esa figura, entonces comenzamos a ver cómo viene la evolución de la creación, ya en plan terrenal, ya en plan tierra, ya con cuerpos físicos, ya con sangre. Porque ahí, hermanos, ahí hay cosas que también que tenemos que ir viendo a la luz de la palabra. Una vez que sucede esto, comienza entonces a seguir el Señor buscando la manera de poder regresar a donde salimos. Y dice en capítulo 6, después de que se creó y vinieron las generaciones y una multiplicación biológica de lo que es el ser humano, las generaciones de Caín, las generaciones, bueno, Abel no tuvo generaciones, sino fue Caín, después ahí de Set, vino la población. Después viene otra situación en capítulo 6, donde la maldad dice, subió a algo que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Y encontró a alguien que está, ahí fíjate en Génesis capítulo 6, donde le da a Noé. Mire qué tremendo, porque Noé tenía una identificación bien especial. Noé, dice la palabra, era justo en sus genes, en su genealogía. Por favor, para leerlo, porque estamos desarrollando el tema. Entonces necesitamos ir viendo los pasajes también para poder irlos apuntando y vayamos enseñando conforme a lo que estamos predicando, o enseñando más bien quién soy yo. Entonces fíjense cómo pasa esto tan, hermanos, es tan increíble cómo Dios hace las cosas. Noé era un hombre que en su genética era puro. Un hombre justo. Exactamente. Entonces, ¿dónde lo tenemos? En Génesis capítulo 9, creo que 6, 9 me parece. ¿Dónde están las otras Biblias? Porque si no. Sí, dice, eso está en Génesis 6, 9, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice? Dice, Noé era perfecto en sus generaciones. Dice, ¿Por qué no ve mejor la Biblia? sí, perdón, aquí es que lo que pasa que en vez de pucharle ahí, puché otra. Bueno, a ver. Ok, perdón. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Fíjese, entonces, no era justo. Dice la palabra, Noé era un hombre justo. Sí. Hay otra versión. En otras dice que es bueno, en otras dice que era igual, justo. Y hay una que dice que era justo en sus generaciones. En otra dice que era un hombre intachable. Intachable. Ajá. No sé si estamos en el mismo capítulo. En otro dice que era íntegro. Íntegro. No, honorable, sí, pero el que te digo dice que era un hombre. Bueno, lo vamos a estar buscando después. Que habla de que era limpio en su género. Estaba
impuro en su generación. Entonces, mire qué bonito, porque cuando vemos eso en la palabra, mire cómo tenía una identificación. Acá dice que es perfecto en sus generaciones. Ahí está, ese es el que decía. Sí, dice, estas son las generaciones de Noé. No era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Imagínate. Y Dios caminó con Dios. Imagínate, era perfecto. O sea, si lo vemos a luz de la palabra, cuando hablamos de una perfección, híjoles, ya nos metemos a un buen callejón. Porque si era perfecto, quiere decir que sus genes estaban perfectos. No había algo en él. En él, no hablo de su familia, hablo de él, porque está lo de Noé. Entonces, Noé tenía una identificación clara quién era. Entonces, hoy en día, Dios quiere que nosotros tengamos una identidad de quiénes somos. ¿Quiénes somos en realidad? Bueno, este cuerpo que está aquí es un cuerpo terrenal, que fue formado a base de barro. Este cuerpo se va a quedar aquí mientras se glorifica, pero mientras va a estar aquí. Ahora, ¿qué sucede? Pasa esto. Cuando vemos en la luz de la palabra, y si usted me acompaña, vamos a ver qué le pasó a Moisés. Ya hablamos de Noé. Ese es uno de los que le decía. Ahora vamos con Moisés, y dale con Noé. Moisés no sabía quién era. Ahora, si usted pone a Noé y a Moisés, los dos físicamente no sabían quién era, pero uno tenía su genealogía limpia. Ahí hay un gran cambio. Cuando tú te cuidas tu cuerpo, cuidas tu genealogía, hay algo muy tremendo. Pero cuando no, ahí está el detalle, dirían por ahí. Comes de todo y hace la dieta de las 3 T's, ¿no? Que es tacos, tortas y tamales. Imagínate. Entonces imagínate cómo el cuerpo no se puede cuidar. Pero en el caso de Moisés, mire lo que dice la palabra de Moisés. Yo quiero decirle a usted que mire cómo comienza Moisés a dar una expresión. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Había un gran liderazgo en Moisés, al igual que Noé. Noé construyó un arca como líder de la familia, como esa identidad que tenía de líder, construyó un arca para poder salvar su familia y salvar a los animales que Dios le había puesto para que los salvara. Ahora, cuando vemos a Moisés, fíjese cómo Moisés, cuando nace Moisés, dice la palabra que lo pusieron en una canasta calafateada. Y en el arca estaba también calafateada para que no penetrara el agua y no se fuera a hundir. De la misma manera, donde fue depositado Moisés, estaba calafateada. Estaba sellada para que no pudiera entrar el agua. Entonces, dice la palabra que cuando la vio la hija de Faraón, ¿cómo es que el Señor puso a este personaje cerca del río para que pudiera tomar a Moisés, sin el afán de hacerle algún daño? Ya estaba estipulado. Entonces, cuando empezamos a ver cómo Dios trabaja y Dios comienza a obrar en nuestras vidas de una manera sobrenatural, es porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Aleluya. El estigma del Espíritu Santo está sobre nosotros. Y eso es como decir, como un receptor a lo que Dios nos está dando. Sí, qué bendición, porque eso lo dice especialmente Romanos 8:16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Imagínate, pues te digo, el receptor. Aleluya. El emisor sería el espíritu. El receptor somos nosotros, Amén. Que estamos recibiendo de la señal. Entonces, qué lindo es que podamos comprender que nosotros tenemos una identificación ya desde antaño. Esto no crea que es de aquí, hermanos. Fíjese que cuando usted comienza a analizar
como creyente, como hermano mío, como creyente del Señor, como hijos de Jesús, comenzamos a tratar de entender cómo fue nuestro origen. Dice la palabra que Dios nos conoce desde antes de la creación. Qué impresionante eso, ¿no? Antes de la preexistencia. Porque dice, a los que de antemano conocí, a estos mismos predestiné, o sea, desde la preexistencia, porque es lo que es ese versículo. Sí. A los que de antemano llamé a cómo, deje recordarme si es así, a estos mismos predestiné. Hermanos, imagínate, venimos predestinados. Aquí entramos a un callejón ahí lindo, porque tenemos que preguntarnos como creyentes, como hijos de Dios, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios, mis amados, somos creación de Dios. En lo que mi esposa busca ese versículo para avanzarle, porque el tiempo nos avanza. Sí, ¿Lo aquí tienes? está, Mire. en Romanos 8:29. Ahí está. Dice, porque a los que Oiga, antes conoció también los a ver, predestinó. pero fíjate que si lo leemos despaciamente y tratamos de entender esto, porque esto es interesante, mis amados. Dice, porque a los que antes conoció, la pregunta es, ¿a dónde nos conoció? Porque ahí habla de un pasado. A los que antes conoció, pregunto yo, ¿a dónde nos conoció? Sí, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora fíjese, a estos predestinó tiempo futuro, tiempo pasado, tiempo futuro. Imagínense, hermanos, el Señor nos predestina para que ¿qué? Para que Para que seamos fuéramos. a la imagen de su Hijo. Imagínense, o sea, sellados por la sangre de Cristo, ya una preexistencia. Pero ¿qué pasa? Que cuando venimos a este mundo nos entra algo que se llama amnesia y nos olvidamos de lo que fue antes. ¿Me explico? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, ya que mi esposa tocó este tema, déjeme preguntarle a usted, según la luz de la palabra, ¿quiénes fueron los padres de Moisés? Ayer lo tocamos en la escritura, en la predicación, estuvimos viéndolo, pero yo quiero que usted me acompañe, y yo aquí le puse esto para que podamos seguir adelante, porque el tiempo, hermanos, ¿cómo corre? ¿Quiénes eran los padres de Moisés? Mire, según Éxodo 2:1 y el versículo 2, los dos eran de la tribu de Leví, pero perdóneme usted, déjeme sacar aquí mi lapicito, porque aquí hay cosas que tenemos que ir viendo a luz de la palabra. Mire cómo dice, un hombre de la casa de Leví. Este vivía en la casa de Leví. ¿Ok? Fue y tomó una mujer a una hija de Leví. Amén. Siempre con los levitas. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondieron por 3 meses. Pero fíjese aquí, en el versículo 1. Fue y tomó a una mujer, mire, a una hija. Primero estaba en la casa, ahora fue y tomó una hija, a una hija de Leví. Padre Santo. Entonces, Moisés prácticamente era levita. Vino a ser levita. ¿Y qué es un levita? Según la palabra, alguien que vive en el altar, que está dedicado al altar. Son levitas. Qué tremendo. Porque entonces él ya tenía un sello de quién era, así como nosotros lo tenemos. Entonces, más adelante vemos por qué Moisés creció, se desarrolló, pero también vemos qué fue lo que pasó con él. Moisés, tal vez, amados, fíjense que si nos ponemos a analizar a la luz de la palabra, Moisés no sabía quién era, porque a Dios se lo dijo, Señor, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y así muchos de nosotros no sabemos quiénes somos, porque no hemos encontrado tal vez esa respuesta aún. Pero nosotros, según la palabra, según Salmo, el que le enseñaba a usted al principio, 2, somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. ¿Tienes algo, madre? Sí, era conforme a lo
que, ¿verdad? Lo que habíamos leído en Romanos, ¿verdad? Que el mismo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces ese es algo que, en lo que respecta a lo que hablas con Moisés, ¿verdad? Él decía, ¿quién soy yo para que vaya yo a decirles? Como decir, ¿qué autoridad tengo yo como para que me vayas a respaldar? Sí. Más sin en cambio, ¿verdad? El Señor aún todavía, ¿verdad? Porque Él, si te das cuenta, Él más abajito en el pasaje dice que, ¿verdad? Que era, ¿verdad? Que él era tartamudo, ¿verdad? Que no Pero, sí, esa es una. Pero ¿sabes por qué él decía y se preguntaba quién soy yo? Porque él tuvo un pasado. uh-huh, Él tuvo un pasado y él mató un egipcio. uh-huh. Y lo enterró debajo de la arena. Y eso era algo muy fuerte en aquel entonces. Sí. Eso era un castigo muy fuerte para aquellos que hacían algo así. Que lo llevó, ¿verdad?, a huir de ese Exactamente. lugar. Entonces, fíjate cómo traía algo él que no le permitía hacer la voluntad de Dios completamente. Lo hacía en partes. Pero cuando vino el momento de despojarse de eso, entonces pudo realizar lo que tenía que hacer. Así nos pasa a nosotros, mis amados. Sí, amén. Nosotros somos creación de Dios, tenemos el estigma del Espíritu Santo, pero como tenemos luchas internas en nuestra alma, el alma no nos permite desarrollarnos como quisiéramos hacerlo, porque se manifiesta, entonces viene a nosotros un espíritu de culpabilidad. Un espíritu de culpabilidad que no nos permite avanzar más allá. Entonces viene la pregunta que hizo Moisés a Dios. También viene a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Señor, ¿quién soy yo para salir a evangelizar, para presentar el evangelio? Si mira mi condición como estoy. Sí, porque para llevar una actitud, ¿verdad?, aguerrida, se podría decir, es porque tenemos, o sea, alguien sabe quién es en el mundo espiritual, porque se va a enfrentar a aquel faraón, a aquel enemigo que tiene a las almas atadas, que no las deja en la libertad, ¿verdad? Están totalmente, ahora sí que esclavizadas. Y la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él era el mensajero que iba a llevar este mensaje al pueblo, ¿verdad? Amén. Al pueblo de Israel, para poderles decirle que había un Dios todopoderoso que los iba a sacar de la servidumbre que tenían ahí en Egipto, ¿verdad? Y mire que todo lo que, a través de todas las proezas que hizo el Señor a través de Moisés, Sí. las podemos ver palpablemente, ¿verdad? Que el Señor no tarda en cumplir sus promesas, ¿verdad? Y qué maravilloso es, hermanos, cuando, ¿verdad?, cuando vino el evangelio a nosotros, que alguien tuvo la valentía de poder llevarnos este evangelio, porque pues Sí, hoy en día llevas el evangelio a alguien y hay gente que te quiere lastimar. Bueno, lo digo por experiencia, ¿verdad? Sí. Que gente que se le quiso dar y dice, no se me Se acerque. se oponen opone, a que exactamente. tú les lleves el evangelio, pero sabiendo que no son ellos, sino que detrás está una oposición espiritual, la cual no los quiere dejar A eso iba, fíjate, a Exacto. eso iba, porque como estabas hablando del evangelio, Sí. del evangelio, entonces es que el enemigo conoce nuestro pasado. Sí, definitivamente. Él conoce nuestro pasado y cuando tú quieres hacer algo, él te lo recuerda. Sí. Quiere levantar tus manos y con esas manos acabas de pegar a tu esposa o a tu hijo, qué sé yo. Uh-huh. O acabas de golpear o acabas de hacer algo que no debe hacer. Sí. Quieres alabar. ¿Con qué quieres alabar? Y con esa boca que tú pretendes alabar, sino con esa maldices a tu prójimo, maldices a tu vecino. ¿Cómo es que quieres hacerlo? Entonces es una forma de que el enemigo no permite que tú te desarrolles, que tú tengas esa actitud de poder crecer conforme a la palabra del Señor. Por eso es que es importante que entendamos nosotros que nosotros, hermanos, somos de Cristo. Aleluya. Somos de Cristo y pase lo que pase, no podemos callar las bendiciones del Señor. Así es, No las podemos callar. Por eso, hermanos, abogado tenemos a Cristo. aleluya. Cuando nosotros venimos con corazones contritos y humillados al Señor, le decimos, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a mí. Envíame a mí. El Señor comienza a hacer planes con usted o conmigo o con aquellos que levantamos la mano para ser llamados a la obra. Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque Él conoce. Y acuérdese, Él sabe nuestros pensamientos, mi amado. Él conoce tu voluntad. Es que Dios es tan bello, por eso que le digo que esa marca la tenemos bien, bien, ahí bien clarita. Mire lo que yo le puse aquí, porque Dios escoge lo vil, hermanos, lo vil, lo menospreciado, lo que tienen valor, lo que no tienen valor, aquellos que nadie quiere. ¿Qué más dice, mamita? Esos escogió Dios para avergonzar lo sabio. Imagínense lo que escogió Dios para avergonzar lo sabio. Amén. Y para eso solamente un botón. Así es. Por ejemplo, dígame usted, algunos de nosotros, bueno, con todo respeto lo digo por aquellos que estudian, gloria a Dios por los que tienen títulos, bendito sea el Señor, pero aquellos que no tenemos un título, que yo me incluyo, que no tenemos un doctorado, que yo me incluyo, hermanos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Por eso es interesante saber quiénes somos. Porque Dios, fíjese que Dios, mire, ¿a quiénes llamó? Déjeme poner esto aquí. ¿Cómo dice ahí? Sí, los apóstoles fueron los primeros discípulos de Jesús y sus principales colaboradores en la propagación del evangelio y sus mensajes. Ahora la pregunta del millón. ¿Quiénes eran los apóstoles, mis amados? Con mucho respeto estamos platicando de quiénes somos, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Ese es el tema. Ese es el tema para explicar ahorita. Ahora, eran hombres, mire, ordinarios. Número uno, eran ordinarios que se dedicaban a trabajar como En trabajos comunes, ajá, como pescadores, oiga, carboneros, agricultores artesanos. y artesanos. En otras versiones creo que dice que también eran personajes del vulgo. Del vulgo, prácticamente. Esa es la vulgata, la vulgata latina, es esa la versión que dice que eran hombres del vulgo. Hermanos, imagínense. Oiga, perdóneme, pueblo del Señor, pero imagínense que en los altares, no crea que la mayoría de nosotros, por pura misericordia de Dios, estamos ahí parados. Por pura misericordia. Porque si cada uno de nosotros, cada quien sabe de dónde Dios lo sacó. Sí, amén. De dónde Dios lo llamó. Sí, así es. A algunos los arrebató de las drogas. Sí. A otros los arrebató de la violencia. Sí. A otros los arrebató del alcoholismo. ¿De dónde? De la depresión. De la depresión, de la religiosidad. Amén. Hermanos, ¿de dónde Dios no nos ha sacado? Esa sería la pregunta. Sí, definitivamente. Estábamos como ¿cómo se llama? Estábamos como un velo. Como un velo, sobre nosotros había un velo que no nos permitía ver más allá de las cosas. Sí. Por ejemplo, ¿tú quién eres? Si yo te preguntara a ti, ¿tú quién eres? Hija de Dios. Hija de Dios, amén. Y anteriormente, ¿quién es? ¿Quién eras? Platícame un poco. Solo creo que era creación de Dios. Eras creación de Dios, como mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios, dicen, ¿verdad? Sí. Sobre todo cuando estamos evangelizando a personas, con mucho respeto lo digo, por los aquellos que van a conocer a Cristo. Cuando usted sale a evangelizar, las personas a veces usan esa frase, es que todos somos hijos de Dios. Sí. O sea, como creación, como dice la hermana María, tiene razón, sí somos creación de Dios, pero como hijos ya no. Ahí cambian las cosas, porque el que es hijo es aquel que lo ha aceptado en su corazón. Amén, amén. Es el que ha dicho, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi suficiente Salvador. A ese ya le cambian el nombre, ahora se vuelve hijo. Amén, así es. Qué interesante. Ahora, mire, ¿quiénes eran los apóstoles? No, búscame ahí los nombres de los apóstoles, por favor. Porque estamos platicando de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo los fue llamando? ¿Cómo los llamó? No tenían, hermanos, no tenían diplomas, se puede decir, no eran de escuela, pues, eran del vulgo, de la sociedad, como muchos de nosotros somos, como usted y como yo.
Pero en la voluntad del Señor, en la gracia de Dios, hermanos, estamos sirviéndole a Él. En la pura gracia de Dios, porque hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Perdóneme usted. ¿Quién es el pastor David, hermanos, para poder recibir esa bendición? Sí, eso está en Mateo 10. Mire, ahí apúntese, yo sé que usted lo sabe Biblia también, pero solo les compartimos esto para que usted vaya teniendo un poquito más de conocimiento de lo que estamos platicando. Mire cómo dice Mateo. Sí, dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio la autoridad para expulsar a espíritus Oiga. impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Espérame, fíjate, si leemos ese, como es un estudio, mis amados, fíjese cómo Jesús llamó a sus discípulos. ¿Para qué, mamacita? Dice que para curar Oiga, toda clase de enfermedades y dolencias. oiga, número 1, curar enfermedades y Para dolencias expulsar, físicas. Eso es lo físico. Ahora viene lo espiritual. para expulsar a los espíritus impuros. Oiga, eso es lo espiritual, para expulsar los espíritus impuros. Padre Santo, ahí entramos a otro tema. Y aquí ya viene Los nombres. A Dice, ver. estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, y su hermano Juan, Oiga. hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Oiga, bueno, aparte de Judas, porque ese ya traía su identidad, quién iba a ser, Sí. era el traicionero. Era el hijo de perdición. Exactamente, ya decía, yo soy el hijo de perdición. Claro que no lo traía por fuera, lo traía tatuado ya, adentro. Pero imagínense quiénes eran ellos. Ahora, ¿alguno de ellos habla que tiene algún doctorado? ¿Sabe por qué le digo esto, mis amados? Porque a veces, con mucho respeto lo digo, a veces cuando alguien acepta a Cristo, hay lugares donde tienes que esperarte cierto tiempo para ser bautizado. Primero tenemos que darte las primeras enseñanzas. Mire, eso, ahí cada quien. Pero la palabra dice que aquel que acepta a Cristo, luego al bautizo. Y después se va preparando. Claro. ¿Por qué? Porque no sabemos si en ese momento algo sucede y su alma se pierde. Uh-huh. Por eso cuando la gente acepta a Cristo, hermanos amados, luego al agua. Uh-huh. ¿Te quieres? ¿Aceptas a Cristo como tu Señor y tu suficiente Salvador? Sí, pastor, amén. ¿Te quieres bautizar? Amén. Vámonos al agua. Y listo. Después vienen como nosotros ya llamamos, clases de corderitos, y empiezan los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero ya está en el reino. No está afuera, ya está. Ya tiene una identificación, ya está sellado con la sangre de Cristo. Amén. Ya fue lavado por la sangre de Cristo. Y eso es importante, que nosotros empecemos a pensar en ese punto. Porque los discípulos, hermanos, vuelvo a repetir, ¿quiénes eran ellos, amados? No tenían nada. En el transcurso de su caminar, Dios los fue capacitando. Sí, amén. La capacitación es bien importante, como lo que estamos haciendo por medio de los discipulados. En el caso de nosotros, por medio de los discipulados. En otro lugar, no sé cómo les llamen, enseñanza, escuela bíblica, dominical, no lo sé, pero los discipulados. Porque aquí, hermanos, es donde uno dialoga, uno se puede levantar la mano para preguntar, pastor, explíqueme esto, y aquí donde uno aprende más todavía. En la iglesia, lógicamente, cuando el pastor está predicando, qué bueno, y consejo para todos, llévese su libreta, su lápiz, y todo lo que esté, apunte ahí todo lo que escuche, mi amado. Eso es una retroalimentación para su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque al rato que usted tenga alguna duda o algo, va a tener sus apuntes y va a poder ir que me predicaron esto, aquí está. Y eso es una bendición. Por eso, como consejo, si a usted le gusta aceptarlo, qué bueno, y si no, no hay ningún problema. Sí. Pero es importante que usted lleve su libreta, su lápiz, para que esté continuamente aprendiendo cada día más. Sí, es como lo que dice Salmo 32:8, dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti.
Entonces, una de las cosas es que vemos es que nos dan la enseñanza, nos dan el consejo, nos dan la instrucción, pero a través de todo esto sabemos entonces quiénes somos en Dios y sabemos que Él nos guarda, que Él Amén, nos cuida, amén. que Él está al pendiente de nosotros. Hay otro pasaje acá que me llama Sí, mucho la sí, sí. atención, dice Adelante. que no solamente por solamente oír, sino que pongamos en práctica eso, porque dice Filipenses 4:9, pongan en práctica de Ay, mira, mí lo que han aprendido y recibido. Es un aprendizaje que se recibe, en qué este caso, de tremendo, parte ¿eh? de nuestra autoridad delegada que ha sido puesta por el Señor, en este caso, ¿verdad? Nuestro pastor, aquel que le da el Señor la palabra y que nosotros pues recibimos y aprendemos, ¿verdad? Que la ponemos en práctica porque dice la palabra que no hay que ser solamente oidores, Sino sino hacedores de la hacedores, palabra así para es. reflejar, ¿verdad? Lo que realmente estamos viviendo en el Señor. Amén. Fíjate, por ejemplo, quiero tomar un ejemplo de otro apóstol, no de los 12 del Cordero, bueno, de otro apóstol, que es el apóstol Pablo. Ayer lo comentaba yo, pero como estamos enseñando, es bueno que lo vayamos desarrollando. ¿Quién era el apóstol Pablo? Ya lo vimos, ¿verdad? Ayer, punto número. El apóstol Pablo, cuyo nombre judío era Saulo. Número uno, él era judío. Fue un seguidor de Jesucristo que se convirtió al cristianismo en el camino a Damasco. Oiga eso, tras perseguir a los cristianos, porque él iba persiguiendo a los cristianos. Él iba a buscar cristianos. Acuérdese que él era un hombre que perseguía a cristianos. Por eso le digo, ¿de dónde Dios nos ha sacado para hacer su voluntad? ¿De dónde venimos, mis amados? Y dice más abajito, y se convirtió en un importante líder y fundador de la iglesia primitiva. Mire cómo dice aquí se convirtió. Pero podemos decir que el Dios Todopoderoso lo transformó de una manera sobrenatural, porque así nos pasa a nosotros, mis amados, cuando tenemos ese ADN de Cristo, como que nos transforma el Señor, no como, más bien nos transforma el Señor a hacer de otra manera de pensar, de vivir las cosas. ¿Lo tienes ese versículo? ¿Cuál? El donde va para Damasco. Está Hechos 2:6, perdón, Hechos 22:6. Porque en lo que mi esposa está buscando ese versículo, yo le quiero dar algunas características que tenía el apóstol, el apóstol Pablo. Número uno, mire, esto es, él era esto, procedencia, nombre judío Saulo, nació en Tarso, una ciudad de la actual Turquía, obtuvo la ciudadanía romana al nacer. Ese era él. Creció en un hogar muy respetado y religioso. Ya vamos dos cosas ahí. Fue enviado a estudiar a Jerusalén y se convirtió, perdón, en fariseo. Oiga, un religioso. Ahora fíjese, los fariseos consideraban el cristianismo como una perversión del judaísmo. Hermano, está serio esto. Así que Saulo asolaba la iglesia, esto está en Hechos 8:3, en un esfuerzo por defender su religión. Eso era Saulo. ¿Lo tienes el versículo? Sí, dice, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy Oiga, brillante fulguró desde el cielo a mi derredor. mire, ¿y qué pasó? Porque aquí yo tengo el versículo también aquí, mire, por ejemplo, aquí lo tengo y también lo voy a poner aquí. Hechos 22:6. Aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante sufulgó desde el cielo y mire a mi alrededor. El 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué hermanos, qué tremendo. Versículo 8, y respondiendo, oiga lo que le responde, ¿quién eres, Señor? O sea, si no sabía quién era, ¿por qué le dijo Señor? ¿Por qué le dijo Señor? Es una pregunta que yo me hago. Si yo no sé quién es, oye, ¿quién eres? Yo preguntaría quién eres, pero no, ¿quién eres,
Señor. Él reconoció el señorío de Jesús en ese momento. Amén. En ese momento. ¿Quién eres, Señor? Amén. O sea, le iluminó su caminar. Por eso, hermanos, cuando venimos a Cristo hay algo tan hermoso. Nos encontramos con esta luz maravillosa, Amén. con el creador de nuestra vida, hermanos. Bendito Dios. Por eso es que nos cambia nuestra vida y Él firma con sangre de nuestros corazones: mi hijo eres tú. Aleluya. Ya no tienes que buscar en el mundo lo que por muchos años has buscado o lo que estás buscando, porque lo que estás buscando soy yo. Amén. Yo soy tu paz. Gloria a Dios. Yo soy tu vida. Yo soy aquella puerta que entras y entras a una nueva vida. Yo soy. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Aleluya. O sea, no hay otra forma. Sí. Por eso que en esta tierra nos hemos desviado por la naturaleza del cuerpo terrenal. Entonces pensamos como piensa la demás gente, actuamos de la misma forma, pero no se nos olvide que somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía no es de aquí, no es terrenal, mis amados. Amén. Nuestra ciudadanía es que celestial. Aleluya. Celestial. Padre Santo, el tiempo no nos va, pero bonito. Ahora, como ya vamos cerrando, hay algo que yo le quiero preguntar a usted. Si ya vimos quién era Pablo y vimos cómo Dios obró en él, ahora vamos a ver tu biografía. Tu biografía. ¿Quién eres tú? Yo aquí hice algunos pensamientos. Yo se los pongo a usted para que también usted se ponga a pensar un poquito, ¿verdad? Para que todos podamos dialogar en el tema. Número 1, ¿quién soy yo? La pregunta aquí sería, ¿quién soy yo? Ujú. Esto es tu biografía, es mi biografía. Yo me estoy preguntando, ¿quién soy yo? Ahora fíjate, ¿de dónde vengo? Soy ciudadano de. Número 1, ¿de dónde vienes? ¿Dónde es tu ciudadanía? ¿A qué país perteneces o a qué nación perteneces? Vine a esta ciudad, ¿a qué? ¿A qué viniste? Y la más importante, ¿eres religioso o qué eres? Eso está tremendo, ¿verdad? Amén. Así es, amén. Porque son preguntas. ¿Tienes ahí algo? Sí, es la que donde que somos, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, ¿verdad? Dice Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía Mira. está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito Dios. Y mire, bueno, gracias a Dios, este versículo me gustó muchísimo. Yo se lo presento a usted para que usted lo apunte y se recuerde quién es usted. Hermanos, porque eso es importante. Mire lo que dice Isaías 42:5. Dice, así dice el Señor. Sí, Mire. dice, así dice Dios, el Señor que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, Oiga. que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella anden. Oiga, ¿cómo comienza a profetizar Isaías? Es importante que usted vaya notando cómo va, dice, cómo va el Señor preparando el campo. Porque fíjese el versículo 6. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Oiga, amados, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Amén. Aquí hay dos cosas bien importantes. Número 1, vuelvo a repetirle, mira qué bonito está esto, porque esto está. Dice, te pondré como pacto
para el pueblo. Oiga, mi amado. Y esta la voy a poner de otro color, dejé cambiar el amarillo. Y mire esta. Como luz para las naciones. Pero ahí no acaba, ahí no acaba. Mire este otro versículo. Para que abras los ojos a los ciegos, Oiga, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. hermanos, 3 tareas que tenemos que hacer. Por eso es que cuando hablamos y mi esposa le leyó aquel versículo a los apóstoles, ¿para qué fueron llamados? Para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados. Y mire aquí, Isaías 42:7, para que abra los ojos a los ciegos. Mire el evangelismo, para que saques de la cárcel a los presos, la liberación, hermano. Y mire, y de la prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, mire qué bonito el llamado que tenemos de parte del Señor. Por eso nosotros no podemos ser iguales. Amén. Hay un llamado, hay una pregunta que nos hacemos: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Ahora Dios te está diciendo aquí, ¿quién eres tú? Y no nomás eso, porque mire este otro versículo, Isaías 43:1. Dice, mas ahora así dice el Señor tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te he redimido, Oiga, esto está tremendo. te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Híjole. Mire, mas así dice el Señor tu creador. Oh, aquí dice Jacob. Pero ahí póngale su nombre. Ahí póngale su nombre. Eso es hermoso, mis amados. Por eso, pueblo del Señor, nosotros tenemos una gran tarea para desarrollar, para ir buscando. Todos pasamos diferentes, con esto voy cerrando, todos pasamos diferentes tipos de situaciones, muchas de ellas a veces adversas a nosotros. Sí, amén. Y nos golpean, nos pegan, porque se nos olvida quién va delante de nosotros. Amén. Y hay una promesa de parte del Señor, donde Él nos dice en la palabra que Él va delante de nosotros. No te voy a desamparar, no te voy a dejar. Así como estuvo con el pueblo de Israel. Fíjate, porque cuando Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel, allá en el desierto iba la nube de día y iba la flama de noche. Amén. No se les, hermanos, qué tremendo, porque los iba guiando. Hermanos, pueblo de Dios, Dios continúa guiándonos. Por eso usted y yo no podemos decir, y tal vez en algún momento usted haya pensado, ¿quién soy yo? Tal vez en ese momento de situación adversa a sus propias fuerzas, se preguntó, ¿quién soy yo? Por ejemplo, en medio de una enfermedad, en medio de una escasez, y levantó su rostro, Señor, ¿dónde estás? Según tú me dijiste que soy hijo tuyo, pero ¿quién soy yo? Así es. ¿Quién soy yo para estar pasando esta situación, para estar mereciendo entre comillas, esta reprensión? ¿Quién soy yo? Y ahí entramos al dilema de Jacob, porque Jacob, hermanos, un personaje tan tremendo en la palabra, que en su boca no hubo una queja. En los primeros años tal vez no hubo un gemir así, decir, Señor, ¿qué pasó? No, y vaya que le pasaron cosas que hoy en día a nadie yo creo le ha pasado como a él le ha pasado. Quiero pensar de esa manera, tal vez haya alguien, no lo sé, pero hermanos benditos, imagínense, en un día perder sus hijos, perder sus hijas, en un día perder su rebaño, perder todo lo que tenía. Ahí no dice al día siguiente, al menos creo que no sé, no me he fijado bien, pero dice, y vino, y vino, y vino. O sea, una noticia tras otra y tras otra. Padre Santo.
Y fíjense las palabras que él dice, ¿acaso solamente lo bueno voy a recibir de Dios? Uy. Y a eso le agregamos que doña Jovita, su esposa, le avienta un bombazo. Ah, sí, pues si tanto amas a Dios, pues quédate con él. Yo me voy. No, hermanos, está seria la situación. Por eso, pueblo del Señor, hoy cerramos en esta noche de nuestro tema, tiempo de espigar, este tema tan bonito que nos ha regalado. Quiero decirle que si usted está pasando situaciones difíciles, sepa usted que el estigma del Espíritu Santo está sobre usted. Dios está sobre usted. A veces uno piensa, ay Señor, tendré respuesta para esto. En la voluntad del Señor la respuesta está. La respuesta está. ¿Tienes algo más? Sí, de plano que ha sido... Es una invitación, ¿verdad? Que el Señor nos hace, ¿verdad? De que reflexionemos, de que lo que tenemos es verdaderamente, ahora sí que no lo merecemos, ¿verdad? Pero yo a veces me siento tan inmerecedora de toda su misericordia y su gracia. Pero nuestro Dios tan poderoso que nos ha dado todas las cosas, nos ha permitido tenerlas. Y también, ¿verdad? En medio de las situaciones, como lo que decía Pablo, ¿verdad? Que decía que todas las cosas que tenía también en escasez, glorificaba también al Señor, no solo en la abundancia, sino también en la escasez, pero siempre reconocía de que Dios tenía el control de todas las cosas. Y es lo que muchas veces, a veces se nos olvida, que a veces las cosas que pasamos, dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que aman su palabra, que aman su nombre, y no le busquemos despropósito, ¿verdad? A las cosas. Entonces, creamos, sigamos confiando en el Señor. Amén. Hermanos, es lo más bello, que usted crea en el Señor, que usted, aunque vea las cosas por muy oscuras que las vea, siempre está la luz al final del túnel. Esa luz es Cristo. Esa luz es Cristo. Uh-huh. Y a veces vemos que, ay, ya no podemos. Pero acuérdese, el estigma del Espíritu Santo está en nosotros. Y eso es lo más bello, confiar en el Señor. Vuelvo a repetirle, aunque las cosas no las veamos tan claras, pero lo que nos resta como hijos del Señor es confiar en Él. Y lo último es cuando Jesús estuvo en la cruz. Él levantó su rostro y dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En ningún momento el Padre lo abandonó. En ningún momento lo abandonó. Siempre estuvo a su lado. Amén, amén. Sí, gloria a Dios. Por eso, amados, el Señor está a nuestro lado y va delante de nosotros. Gloria a Dios. Así que les agradecemos por que nos hayan acompañado en esta noche en el discipulado Tiempo de Espigar. Ha sido un momento bonito. Disculpen que hayamos estado un poquito tarde, pero hermanos, es algo tan bello. Espero que usted haya apuntado ahí algunos versículos que les pusimos, hayamos sido un poquito más explícitos, más claros. Si tiene alguna pregunta o algo, ahí escríbala y vamos a estar al pendiente también de ellas. Amén. No se les olvide mañana nuestro culto de oración a las 7 de la noche. A las 7 tenemos nuestro culto. Y un anuncio. Tenemos la visita nuestro apóstol Luis Ponce. Ay, bendito Dios, aleluya. Así que, mis amados, una bendición. Esté atento a las redes sociales. Estará el apóstol Luis Ponce en el mes que viene, el día 7 de abril. Amén. En la Iglesia de Cristo, la última llamada, aleluya, donde pastorea el pastor Alex y Mónica Monterroso en Vancouver, Washington. Busquen la iglesia ahí en las redes sociales, búsquenlos, la última llamada, Ministerio Ebenecer, Washington. Ahí va a encontrar tal vez alguna información que los hermanos están preparando para usted. Acuérdese, es un día especial, es un martes, es un día martes. Así que está al pendiente para que estemos listos para poder recibir de la bendición. Amén. ¿Algo más, hermana María? No, todo está. Sí, bueno.
¿Nos despides? Sí, Amén. Vamos a orar, mis amados. Señor y buen Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, tu enseñanza, Señor amado. Gracias, Señor, porque tenemos una identidad en ti, Padre de la gloria. Sabemos que somos tus hijos y tú eres nuestro Dios. Alabado sea tu santo nombre, mi Señor, porque todo lo que hemos aprendido, mi Señor, todo lo que somos te lo debemos a ti, Señor amado. Gracias, Señor, por la libertad que en Cristo tenemos, Señor amado, porque, Señor, nos sacaste de la esclavitud, Señor, y nos sigues sacando de la ignorancia, Padre, a través de tu bendita palabra, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, aquellos que se conectaron y aquellos, Señor, que escucharán, Señor, esta palabra, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que se haga rema en sus corazones, Señor amado, y que puedan entender siempre en sus corazones, Padre, de que tú, Señor, eres su Dios, Señor, y que a ti pueden clamar, a ti pueden invocar, y que tú, Señor, eres el único, Señor, al cual debemos amar y adorar con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús te damos gracias, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Amados, Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes, y mañana a las 7 de la noche, tarde, tal vez en algunos lugares, tendremos nuestro culto de oración. Ahí les encargo, si usted tiene alguna petición de oración, escríbala aquí mismo, ahí donde estamos ahorita, métase al Renuevo, ahí puede mandar un mensaje, están abiertos los mensajes. Y hago un anuncio también, estamos en TikTok también y en YouTube. Ahí puede buscar los temas, estos temas que estamos compartiendo están en YouTube. Si va, es El Renuevo Benecer Hillsboro. Búsquenos ahí en YouTube por El Renuevo Benecer Hillsboro. Suscríbase, y los que están compartiendo, muchas gracias, mis amados. Muchas gracias por compartir, por mandar sus corazoncitos. Se les agradece a todos, ¿verdad? Todo lo que están haciendo. Así que un abrazo para todos, que la paz de Cristo esté con ustedes, y nos vemos en una próxima transmisión. Amén. Bendiciones. Bendiciones, mis amados.